El tema que vamos a tratar en este momento es la importancia que tiene la vida en familia, una situación que se ha ido deteriorando a través del siglo XX y comienzo del XXI, y que sin embargo debe ocupar un sitio central en la vida de todo ser humano. Para entender un poquito mejor de qué estamos hablando, deberíamos cuestionarnos algunas preguntas fundamentales. Cualquiera de nosotros que ha visto cómo nacen y crecen los mamíferos en sus primeros días de vida, ha notado que cobran autonomía muy, pero muy rápido. El mismo día que nace un cabrito, un gatito, o si no es cuestión de horas, ya puede caminar, ya puede buscar alimento solo. Es verdad que sí, se alimenta también de su madre, de la hembra que lo tuvo, y sin embargo cobra esa independencia muy, pero muy rápido. No así el ser humano. El ser humano demora muchos años en tener autonomía. Necesita de la ayuda, del cuidado de sus progenitores en básicamente todo lo que necesita sus primeros años de vida. Y hasta que cobra independencia, depende para qué, 10, 15, 20 años. Y con la cultura de hoy, quizás aún más. Que necesita del apoyo, la asistencia de sus progenitores. Uno se pregunta, ¿pero por qué es así? ¿Por qué, siendo que somos orgánicamente tan parecidos al mundo animal, al mundo mamífero, por qué el ser humano es tan distinto en este aspecto? Quizás podamos formularnos algunas preguntas más y luego llegar a la conclusión de lo que queremos tratar de entender hoy. Cuando uno lee Génesis, Bereshit en hebreo, acerca de la creación del mundo e inmediatamente después que habla acerca de la creación del ser humano y de la vida en familia. Dios, después de hacer al hombre y a la mujer, dice que hay una obligación, vehayule basar ejad, y serán un ente. O sea, que a diferencia de los animales que no tienen motivo para ser fieles uno al otro, una vez que está gestado el animalito en la panza de la madre, entonces ya luego el macho tiene poco que ver con la crianza de aquel que está por nacer. No así en el ser humano. El ser humano tiene obligación de generar un hogar, una familia, presencia y contribuir para el recién nacido y para el niño, para el joven, la experiencia de propia por un lado y de sus padres, abuelos, la que conoció, la que no conoció personalmente, y con esto ayudar a la maduración de aquel ser que trajo a quien trajo a este mundo y a quien le dio vida. La pregunta es entonces, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué no hay obligación de fidelidad en los animales y sí la hay en los seres humanos? Tercero, y no menos importante, cualquiera que leyera Génesis va también a encontrarse con una situación que diferencia a los seres humanos de los animales. Todos los demás fueron creados macho y hembra, no así el ser humano. Inicialmente habría un ser hermafrodita, andrógeno, que contenía todos los elementos de macho y hembra, y luego Dios los separó en dos. No solamente los separó en dos, sino que los hizo diferentes uno al otro, psíquicamente, emocionalmente, sentimentalmente diferentes al hombre y a la mujer. La pregunta sería, si Dios quería hacerlo de esa manera, ¿por qué no lo hizo así de una? ¿Por qué no lo hizo directamente hombre y mujer? Y si sí, ¿por qué esa necesidad que fuéramos hombre y mujer diferentes uno al otro? La respuesta que intentaremos ahora compartir con ustedes es la siguiente. El ser humano tiene todo el potencial para llegar a ser Tov. Tov en hebreo significa bueno, lo inmensamente, lo máximo de bueno, a lo cual el ser humano tiene potencial por haber sido creado a imagen del Todopoderoso, de quien dice que Tov Amonai Lakol, que es perfectamente bueno, generoso,
con todas sus criaturas. El ser humano también tiene esa posibilidad, esa opción y ese potencial. Siendo así, la asignatura, la materia más difícil de la vida, es llegar precisamente a ser un Tov. Pero ¿quién le dará esa enseñanza? Por lo tanto, Dios generó la situación de que papá y mamá, hombre y mujer, sean fieles uno al otro, que generen, que crean un hogar en el cual convivan, en el cual el hijo esté muchos años junto a ellos, observando cómo se cuidan, cómo se asisten, cómo se ayudan uno al otro. Y así aprenderían la materia más difícil y con la cual tendrían que vivir toda la vida. Ya entendemos por qué el niño está tantos años junto a los padres y por qué la importancia de la fidelidad. Pero todavía nos queda la pregunta, ¿por qué Dios los hizo inicialmente uno o una, como lo queramos llamar, que cumpliría con todas sus funciones, siendo macho y hembra al mismo tiempo? ¿Y por qué luego los dividió? Y si los dividió, ¿por qué distintos uno al otro? La respuesta la podemos encontrar dentro del mismo pensamiento que acabamos de esbozar. Siendo que el potencial de ser bien solamente se cumple en todo su potencial, en toda su envergadura, cuando aquel que tenemos al lado no es igual a nosotros. Porque dentro de todo, con aquel que es igual o que es similar, no es tan difícil identificarse, porque dentro de todo uno tiene tanto en común. Pero cuando con quien construimos el hogar es, como dijimos antes, sentimentalmente, psíquicamente, emocionalmente diferente uno al otro, y se convive las 24 horas, 7 días a la semana, se está construyendo uno con el otro, entonces el desafío de poner en práctica todo el Tov, todo el bien que hay en uno, tiene múltiples oportunidades. Es verdad, aquel uno que sería hombre y mujer inicialmente, podía también cumplir actos de generosidad. Todos podemos hacer muchos actos de bondad y generosidad con otros. Puede ser en algún aspecto de nuestra vida, quizás con la palabra, quizás con el patrimonio, pero no hay un compromiso. Solamente en el matrimonio, en la construcción de un hogar, ahí está el compromiso total, está el máximo de potencial en el ser humano al construirse su vida y junto con otra persona, hombre y mujer en cada caso, con el cual precisamente por ser diferentes necesitamos buscar en todo nuestro reservorio de opción, de bondad para construir ese hogar y de esa manera también ser modelo y ejemplo para las próximas generaciones. Aquel uno que había inicialmente no tendría oportunidad de hacerlo. Era completo por sí mismo y no necesitaba brindarse a otro ser humano con quien se construiría y emplear todo su potencial de bondad y generosidad de los cuales Dios le dio a él para que pueda hacer. Entendemos ahora por qué la diferencia que para algunas personas, quizás sin conocer este concepto, se sienten molestas porque marido o esposa piensan distinto, actúan distinto, sienten distinto. Pero precisamente, si lo vemos desde este ángulo, esa diferencia es necesaria para que el amor y el potencial de amor, que no es enamoramiento, no es simplemente una infatuación que uno siente por el otro. El amor verdadero es aquel en el cual una persona cede y da para el otro, aun cuando en forma inmediata pareciera ser no conveniente para uno. Y solamente ese es el amor verdadero y solamente ese es el que construye el hogar y que brinda un ejemplo y un modelo para las próximas generaciones. Quizás en nuestro mundo, que por un lado es superficial, todo va muchísimo más veloz de lo que fue antes, quizás ni siquiera hay tiempo para pensar. Este mundo post Segunda Guerra Mundial, que está tan infatuado con el deseo de comodidad, de placer, de pasarla bien, y que no siente como importante el desafío del crecimiento humano a través de la introspección y a través del pensamiento de quién uno es y cómo uno es. Y precisamente aquello que nosotros estamos esbozando en este momento va en contra de lo que es lo común. Estamos tan acostumbrados a ver imágenes
que nos vuelve y nos convierte en seres que generamos apetitos donde no los tuvimos ayer. Un hambre por poseer más, por descartar lo viejo y pensar que lo nuevo nos va a hacer seres felices. Y en esa ceguera que sufrimos los seres de fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, en esa corrida por buscar situaciones más placenteras que son inexistentes, porque nada de todo lo que se invente nos va a hacer gente más alegre y más feliz, sino solamente cuando el ser humano cumple con su cometido, con su obligación como ser humano, precisamente en eso que dijimos antes, en convertirse en una persona generosa. Quizás si dedicamos un tiempo a pensar en estas ideas que esbozamos y que en realidad son el fundamento de toda la humanidad y lo que ahora sí da importancia al hogar que construimos, a la vida en familia, al no escaparse del hogar y de la casa donde uno vive con cada oportunidad, sino saber compartir y vivir la vida juntos, padres con hijos, y solo papá y mamá con los hijos, sin pantallas de televisor y sin medios en la casa, sino solamente compartiendo la vida en familia. Toda intromisión de otros medios solamente resta autoridad real, auténtica, genuina, de lo que es y lo que debería ser la vida en familia donde papás educan personalmente a sus hijos. Más allá que la escuela pueda complementar en aquello que los papás quizás no sabemos, no deja de ser nuestra responsabilidad por haber traído hijos e hijas a este mundo y que es una obligación, es un gran precepto, es el primero dentro de la fe judía, el traer hijos al mundo, pero también la obligación